Estamos en su programa Sana Doctrina y es la hora del mensaje de esta noche. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo 5 en adelante, en donde se habla acerca de Jesús y la oración. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, amados hermanos. ¿Por qué llegó este momento en que el Señor le enseñó a sus discípulos qué es lo que tenían que hacer? Orar. Porque el Señor Jesús ya había pasado tiempo en la cual Él clamaba delante de Dios. Pero Él tenía seguidores a los cuales Él tenía que enseñarles también a que busquen su intimidad delante de Dios. ¿Cómo nosotros tenemos intimidad con Dios? La palabra es claro: tu Padre que ve en lo secreto. Cuando nadie nos ve, cuando tú y yo estamos en una recámara, en un lugar a solas, ese es el preciso momento en el cual tú y yo tenemos que orar. ¿Y qué es orar? Orar es comunicarse con Dios. Una persona que se mantiene siempre callada, una persona que no se dirige a Dios, no tiene el hábito de orar, porque orar es comunicarse con Dios, expresar lo que hay dentro de mí. ¿Qué hay dentro de mí? Hay desesperación, hay angustia, hay deseos, hay anhelos, hay frustraciones. Sea lo que sea, yo tengo que expresárselo a mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en el preciso momento en que yo lo hago, en ese momento yo me estoy desahogando. Y al desahogarme, pues le hago bien a mi alma. Pero no solamente eso, sino que Dios no solamente está interesado en que yo me desahogue por una situación o una aflicción que yo esté pasando, sino que Él quiere escuchar. Él quiere escuchar lo que nosotros estamos pasando, y después de eso Él quiere resolver esa situación. ¿Y por qué? Porque es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos anhelos, cuántas peticiones, cuántos deseos no se cumplen porque el cristiano no tiene el hábito de orar? Entonces, ¿por qué un cristiano va delante de Dios? Pues a expresar sus deseos, a expresar sus anhelos, a expresar sus inquietudes. Como cuando un niño se acerca donde su padre porque necesita algo y le dice: papá, yo necesito esto, yo necesito aquello, dámelo. Ahora bien, depende también del padre si se lo da o no se lo da. Si ve que es algo que le va a ser de provecho, pues efectivamente se lo va a dar. Si es algo que no le va a ser de provecho, pues no se lo va a dar. Y esa es la misma situación entre tú y yo. Nosotros nos acercamos a Dios, pero debemos de saber que hay oraciones que son contestadas y hay otras que no. ¿Y por qué unas sí y otras no? Las que son para nuestro beneficio serán contestadas, y las que no son para nuestro beneficio, pues Dios no las va a contestar, porque saben que no nos va a hacer bien. Entonces, por medio de la oración, yo le hablo a Dios. Yo me acerco a Dios. La oración es una expresión de confianza, porque las personas cuando confían en alguien se acercan. En este caso nos acercamos a Dios para pedir. Pero no solamente la oración es pedir, la oración también es alabarle, bendecir su nombre, honrarle, adorarle.
Nosotros podemos levantar nuestras manos con acción de gracias y alabar su precioso nombre. ¿Y por qué nosotros tenemos que alabar su nombre en la oración? Porque Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Porque Dios nos ha sustentado hasta hoy y nos ha mantenido firmes. Porque a pesar de que hemos caído, nos ha levantado con su mano poderosa y podemos seguir adelante confiados, porque sabemos que hay un Dios que nos cuida, nos guarda y nos protege. Por lo tanto, Él es digno de alabanza, de adoración. Por eso es que este Padre nuestro comienza con la adoración. Santificado sea tu nombre. La oración es un medio por el cual yo puedo alabar a Dios. Yo tengo que adorar a Dios y expresarle todo lo que mi corazón siente hacia Él. Las palabras más bellas, más hermosas, más lindas que tienen que salir dentro de mí y que son para mi Dios. ¿Qué otras cosas también puedo pedir en la oración? Pues la palabra aquí dice que por medio de la oración nosotros pedimos que se haga su voluntad en la tierra. Cuán importante es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Podemos ver en los noticieros diferentes asesinatos, diferentes infamias, diferentes corrupciones. ¿Y por qué pasa todo esto en la tierra? Porque el ser humano dejó de hacer la voluntad de Dios en la tierra. Desde que Adán pecó, el hombre ha hecho su voluntad y ahora vemos cómo el planeta se ha llenado de toda corrupción. Por eso tenemos que orar que haya más cristianos que hagan su voluntad en la tierra. Es el deseo de Dios que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros obedezcamos sus leyes, porque solamente allí podrá haber bendición. Entonces nosotros nos acercamos a Dios para pedirle, nos acercamos a Dios para adorar y alabar su nombre, nos acercamos para pedir que haga su voluntad. Y a la vez, ¿qué es lo que pasa con nosotros por medio de la oración? La oración nos enciende, la oración nos aviva. Una persona que vive en constante oración es una persona que permanentemente vivirá encendida, vivirá avivada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estará envolviendo a esa persona. El Señor Jesús era una persona que estaba llena de la presencia de Dios. ¿Por qué pasaba esto? Porque pasaba todas las madrugadas orando, llenándose de la presencia de Dios. Por eso no podemos nosotros menospreciar la oración, porque la oración es sumamente importante para con cada uno de nosotros. Si yo oro y entre más ore, pues la presencia de Dios pues va a permanecer en mi vida y eso va a ser transmisible. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, tengo intimidad con Él por medio de la oración. Él me santifica por medio de la oración, me enciende, me aviva, pero también me llena de su poder. Nosotros podemos acordarnos cómo el Señor Jesús hizo cualquier tipo de milagros, cualquier tipo de prodigios. ¿Y por qué lo hizo? Porque era un hombre de oración. El ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de milagros, un ministerio de sanidad, un ministerio en el cual se veía la gloria del Padre. Pero era porque el Señor Jesús era un hombre de oración. Asimismo, Dios desea levantar hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que no sean mezquinos, que no piensen solamente en sí mismos. Es verdad, debemos de acercarnos a Dios confiadamente para pedir por nuestras necesidades, pero también por interceder por el resto. Acabamos de hablar hace un momento de cuánta maldad hay en el mundo precisamente porque no se hace la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces Dios necesitó de un intercesor, de alguien que se pusiera en la brecha, de alguien que orara por el mundo, de alguien que orara por las naciones, de alguien que orara por la humanidad, de alguien que pidiera misericordia? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos por ejemplo el caso de Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Intercedió muchas veces para que no cayera el juicio en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, había sido tan grande la pecaminosidad de esa nación que el juicio era inminente. Era imposible detenerlo. La única forma de detenerlo era por medio del arrepentimiento. Pero eran personas que no querían arrepentirse.
Pero Abraham cumplió. ¿Y cómo cumplió? Pues orando delante de Dios, pidiendo misericordia, así como tú y yo. Los creyentes estamos llamados a orar por los demás, a orar para que Dios bendiga a mi vecino, para que Dios bendiga a mi hermano, para que Dios bendiga a mi prójimo, para que Dios bendiga inclusive a mis enemigos, a aquellos que nos hacen mal, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso es que necesita que tú y yo estemos permanentemente conectados en la oración. Ahora bien, si una persona no se mantiene orando, pues no va a conocer a Dios. Tú me vas a decir de que por medio de la palabra conoces a Dios, y yo te digo que es verdad, pero por medio de la oración el Espíritu Santo te va a revelar inclusive cosas escondidas que hay en la palabra y que solamente Dios pues te las puede revelar. Una cosa es leer la Biblia en su propia fuerza y otra cosa es leer la Biblia siendo guiado por el Espíritu Santo. Una persona que ora es una persona dependiente de Dios. Depende de Dios para todas las cosas. Depende de Dios para obtener un trabajo. Depende de Dios para su salud. Depende de Dios para la bendición de sus hijos. Es una persona dependiente. Y el Señor Jesucristo era una persona dependiente en su ministerio. Ahí tenemos un ejemplo. Él no quería que su ministerio se viniera al piso, que se cayera. Sabía que todos los días encontraría personas paralíticas, enfermas, encontraría endemoniados. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús no hubiese estado lleno del poder de Dios? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese pasado tantas noches, tantas madrugadas orando? Sin embargo, Él fue responsable. Fue responsable con todas aquellas personas. Inclusive fue responsable con nosotros. Ustedes se acordarán cuando estuvo ya a pocas horas de ser entregado, cómo Él se sentía afligido, y Él le dijo a sus discípulos: estoy triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nadie quiere morir. Sin embargo, Él fue a orar a solas. Le dijo a sus apóstoles que oraran. Por 2 ocasiones los encontró dormidos. Sin embargo, Él cumplió con ir a orar una y otra vez, porque Él no dependía tanto de los hombres. Ya les había pedido el favor, pero al ver que ellos no cumplían, pues Él tenía que ir a cumplir, a orar, para ser fortalecido por Dios. Y miren lo que dicen las Sagradas Escrituras, cómo Dios le envió un ángel para fortalecerle. ¿Pero por qué? Porque era una persona perseverante en la oración. Yo quiero decirte, amado amigo que me estás escuchando, que la historia quizás hubiese sido diferente si él no hubiese ido a orar. Quizás no hubiese tenido las fuerzas para aguantar tremenda prueba del sacrificio de la cruz. Por eso él necesitó fortalecerse en el Señor para ir a enfrentar lo que tenía que enfrentar. ¿Cuántas cosas tú y yo enfrentamos? Difamaciones, pruebas, persecuciones, y muchas veces nos descuidamos en eso de la oración. Creemos que somos fuertes, pero no somos tan fuertes. Necesitamos orar, necesitamos doblar rodillas. Cuando oramos, no solamente nos cuidamos a nosotros, cuidamos a las personas que amamos. Piensa en las personas que tú amas, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus hijas, en tu padre, en tu madre, en tus amigos, en tus hermanos de la iglesia, en tus compañeros de trabajo. Todas esas personas necesitan de la oración. Tú necesitas de oración, por supuesto, pero la gente que está a tu alrededor también necesita de la oración. Ellos necesitan. Por eso es que Jesús oraba por ellos. Por eso es tan importante el orar, para tener comunión con Dios, para encendernos, para avivarnos, para que Dios nos llene de su poder, para expresarle todo lo que hay dentro de nuestro corazón, para que se cumplan esas peticiones, para orar para que el reino se establezca, para adorar su nombre y también para interceder y pedir por todas aquellas personas que amamos. ¿Hay personas que sienten aburrido el orar? Por supuesto que sí. Aquellas personas que están acostumbradas a solamente orar en la oración de las comidas o a orar unos breves minutos o breves segundos cuando están en la iglesia, pero no tienen una vida de oración, para ellos se les hace difícil. Pero ¿cómo Dios puede tener comunión con gente así?
con gente que menosprecia la oración, que desprecia la oración, que no sabe la bendición que hay en la oración. Por eso yo te animo a que si te has descuidado en este aspecto, pues te levantes y sepas de que necesitas arrodillarte, necesitas doblar tus rodillas, no porque Dios te quiera ver humillado, sino porque es necesario para tu vida espiritual, para que tu vida espiritual no se muera, es necesario que vuelvas a los pies de Cristo para expresarle todo lo que hay en ti por medio de la oración. Y como Dios es bueno y para siempre es su misericordia, no tienes por qué tener duda alguna de que Dios estará ahí para restaurarte, para levantarte. Y si has pecado, pues también hay sangre de Cristo suficiente para salvarte en todo momento. La oración. ¿Qué tan importante es la oración para la vida de Cristo, para grandes personajes de la Biblia, para los cristianos de la iglesia primitiva? ¿Y qué tan importante es la oración para ti y para mí? Por eso yo vivo una vida de oración, no lo digo con jactancia, pero es necesario, porque ¿qué sería de nosotros sin una vida de oración? ¿Y tú deseas vivir una vida de oración? Te invito a que lo hagas, porque Cristo Jesús lo anhela con todo su corazón, que tú tengas comunión con Él. Te aseguro que no te vas a arrepentir, te aseguro que vas a entrar a una nueva dimensión, a experimentar cosas que no habías experimentado, pero sobre todo vas a tener la dulce presencia del Espíritu Santo acompañándote. Que el Señor te bendiga. Este ha sido el mensaje de Sana Doctrina, la oración, y yo espero que de alguna u otra manera este mensaje haya tocado tu corazón y digas de ahora en adelante: voy a orar, voy a ser una persona diferente, necesito tener esa comunión con el Padre, así que de ahora en adelante voy a retomar. Si yo he dejado la oración, la voy a retomar y voy a orar, porque es el deseo de Dios. ¿Es el deseo de Dios? Por supuesto que sí, está escrito en su palabra, y por eso te hemos traído este tema acerca de la oración. El Señor te bendiga. Ya volvemos.